Cordial saludo. Mi nombre es Luis Fernando Varela Montoya. Soy estudiante de tercer semestre de Ingeniería en Electrónica. En este caso vamos a sustentar el ejercicio 4, construcción y análisis de gráficas, MRU y MRUA. Eh, bueno, inicialmente consiste en hacer una simulación con un movimiento de un objeto, en este caso una moto. Entonces para ello pues nos daban todo el tutorial de cómo manejar el simulador y nos pedían que debíamos usar para la velocidad inicial el último dígito de nuestra cédula. Entonces en el caso mío la cédula es 2 y pues la ajusté en 2.8. Entonces si vamos aquí al simulador podemos observar que tengo la velocidad inicial en 2.8 y la aceleración en 0. Lo que hacemos es darle play al simulador y vemos cómo se va moviendo el objeto y nos va sacando una serie de datos. El cronómetro se va a detener a los 11 segundos por defecto. Ahí termina la simulación y lo que hacemos es exportar los datos. Al darle exportar, él nos va a generar unas tablas en Excel, así como esta. Por lo cual nosotros debemos, primero que todo, cambiarle las comas por los puntos, porque esta tabla la vamos a llevar a MATLAB y MATLAB no reconoce las comas, tiene que ser con puntos. Entonces, ese es uno de los cambios. Y le agregamos la casilla de aceleración. Pues en este caso, para el primer ejercicio, la aceleración es cero. Entonces, aquí cerramos el simulador. Seguimos viendo, este es el pantallazo de la simulación mía. Entonces, después decía que hiciéramos una nueva simulación con una aceleración distinta a cero. En este caso yo escogí 2.5. Entonces si vamos nuevamente al simulador, podemos poner la aceleración en 2.5 y la velocidad inicial si la dejamos igual y volvemos a darle play. Nuevamente el objeto se mueve y nos emite una serie de datos. Igualmente a los 11 segundos se va a detener por defecto el cronómetro. Igual, exportar datos y nos generaría la tabla en Excel. Y le anexamos la casilla de aceleración. En este caso, pues 2.5. Ok, entonces ya habiendo realizado la simulación, vamos a llenamos la tabla aquí en el trabajo con todos los datos que nos dio la simulación, las dos tablas, y con esas tablas vamos a realizar unas gráficas en MATLAB. Entonces para el primer ejercicio tenemos aquí la gráfica, un movimiento es MRU, y de esta gráfica podemos decir que al ser un movimiento rectilíneo uniforme, la distancia crece de forma lineal con el tiempo. La pendiente de la recta es 2.8, lo que significa que el objeto avanza a una velocidad constante de 2.8 metros sobre segundo. Para la segunda gráfica, que ya sería velocidad versus tiempo, podemos deducir que el objeto se mueve con una velocidad constante de 2.8 metros sobre segundo, lo que caracteriza el movimiento rectilíneo. Seguimos para la gráfica de aceleración versus tiempo. Entonces, la aceleración es totalmente nula, lo que significa que no hay cambio en la velocidad. Esto nos confirma que es un movimiento rectilíneo uniforme. Para la segunda simulación, las gráficas ya nos cambian. Lo que podemos ver aquí, una gráfica totalmente diferente, y podemos decir,
que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, eh, la distancia, la distancia no aumenta en la recta, sino con una curva cuadrática. Esto significa que el objeto tiene una aceleración constante de 2,5 y una velocidad inicial de 2,8. Cuando graficamos la velocidad versus tiempo, podemos observar que la velocidad crece de forma lineal con el tiempo. Y cuando graficamos la aceleración versus tiempo, la aceleración es constante y positiva. Eso significa que el objeto aumenta su velocidad uniformemente con el tiempo. Bueno, entonces allí terminaría la parte de las gráficas. Podemos interpretar los resultados de la siguiente forma. El movimiento rectilíneo uniforme, podemos observar que la distancia aumenta linealmente con el tiempo. La velocidad permanece constante y la aceleración es nula. Esto confirma que no existe variación en la rapidez del objeto, lo cual es coherente con el modelo teórico de MRU. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, podemos observar que el objeto se mueve a una aceleración constante. La distancia crece de forma parabólica con el tiempo. La velocidad aumenta linealmente y la aceleración permanece fija. Nos pedía responder unas preguntas. ¿Cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Entonces decimos, en el MRU la distancia crece de manera lineal con el tiempo. La velocidad permanece constante y la aceleración es nula. Mientras que el MRUA, la distancia describe una curva parabólica. La velocidad varía de forma lineal con el tiempo y la aceleración se mantiene constante y distinta de cero. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? El movimiento se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme, lo que significa que la velocidad permanece constante en el tiempo y el objeto recorre distancias iguales en intervalos del tiempo, sin experimentar ningún cambio de rapidez ni de su dirección. ¿Qué representa el área de la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso? Eh, en el área bajo la curva en la gráfica, la velocidad versus tiempo representa la distancia recorrida. Si la velocidad es constante, el MRU, el área es un rectángulo y la distancia se calcula como S igual a B por T por S. Si la velocidad cambia de manera uniforme, el área es un trapecio o triángulo y también corresponde a la distancia recorrida en ese intervalo. Bueno, hasta aquí era el ejercicio. Muchísimas gracias.